Gloria a Jesús, que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Vamos a leer la palabra. Estamos en Santiago, capítulo 1, versículo 3 al 8. Santiago, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 2 hasta el 8. Bendito el nombre del Señor. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Como ya lo habíamos mencionado la semana anterior, es difícil naturalmente que nosotros pensemos que el hecho de que a nuestra vida lleguen pruebas podríamos considerarlas para nosotros como un beneficio. Normalmente cuando las pruebas aparecen, nosotros las vemos como un obstáculo, como una dificultad, como algo terrible de digerir, como algo difícil de enfrentar. Pero tal el planteamiento que la palabra nos enseña a cada uno de nosotros, tenemos que comprender con actitud definitiva. Sí tiene provecho una prueba al llegar a nuestras vidas. Sí trae resultado porque el Señor así lo dijo. Porque Él sencillamente tiene siempre la razón y cada uno de nosotros estamos creyendo plenamente en que Él sabe bien todas las cosas. Que hay momentos en los cuales, hermanos, nosotros no entendemos, no comprendemos, ni sabemos la razón por la cual ocurren algunas situaciones, pero que en medio de todas ellas está la mano del Señor moviéndose y actuando. Es bien muy importante, esencial y real que nosotros comprendamos o por lo menos tratemos de ver lo que Dios es en sí, su carácter, su condición y su naturaleza. Nosotros estamos supeditados a la vida presente. Dios no está limitado por nada porque Él es eterno. Él ve todo al mismo tiempo, hermano, por su eternidad. Como lo vea usted dentro de un tiempo y lo está viendo ahora en el presente. Y eso es lo que muchas veces nosotros no comprendemos porque tratamos de encasillar al Señor en nuestra condición humana. Por esa razón, a veces hasta ponemos en tela de juicio lo que Él ha dicho, lo que Él ha hablado, porque no hemos comprendido ni entendemos con gran claridad quién es Él y cómo es. Lo ubicamos como un ser humano y al final de cuentas creemos que Él va a reaccionar como uno de nosotros. Pero la situación es diferente y es distinta. Si Él, por ejemplo, nos dice que nosotros nos gocemos cuando nos hallemos en pruebas, es porque Él sabe que esa prueba está siendo utilizada como un formato para formar nuestras vidas en cada uno de nosotros, como una manera de hacernos crecer, como una forma de traer algunos beneficios que aunque en el momento nosotros no lo entendamos, como le dijo Jesús a Pedro, lo que no entiendes ahora lo entenderás después. Vamos a entender después el resultado. Y si usted de repente está consciente de que está enfrentando una batalla, en lugar de empezar a quejarse, dígale: Señor, dame la capacidad para poder tener la tranquilidad y la calma de saber que lo que ahora yo no entiendo, mañana lo voy a entender o después lo voy a entender. Va a haber un resultado de gloria, el cual yo voy a gozarme en verlo, porque va a traer fruto y fruto que redunda en nuestro beneficio, fruto que redunda en nuestro crecimiento.
fruto que redunda en nuestro ensanchamiento espiritual. La semana pasada hacíamos mención al respecto que la verdadera fe siempre es probada. La verdadera fe siempre es probada. Cuando nosotros establecemos nuestra vida de fe en el Señor, nos daremos cuenta que humanamente debemos siempre estar listos y preparados para poder mostrar que esa fe que hemos pronunciado, que esa fe que nosotros profesamos, debe mantenerse tan firme en cada uno de nosotros a pesar de la lucha y de la dificultad, porque es verdadera. Si nuestra fe se debilita y si nuestra fe decae, es porque sencillamente no es una fe fundada en el Señor, sino en la sabiduría de los hombres. Cuando nuestra fe declina, cuando nuestra fe o aparente fe se destruye, es porque nosotros estamos confiando en nuestras propias capacidades. Pero esa fe verdadera que está fundada sobre la roca que es Cristo, no importa la prueba que pueda venir, en lugar de diluirse, se va a fortalecer. En lugar de desaparecer, va a crecer. En lugar de ponerse álgida y débil, se va a hacer firme y se va a enraizar más todavía, porque la fe verdadera tiene que ser probada. Abraham, el padre de la fe, fue probado para poder incrementar la fe en su vida. Nuestro Dios nos prueba para que nosotros podamos sacar lo mejor de nosotros, para que nosotros podamos ensancharnos en nuestra vida personal y podamos ver cómo el crecimiento sigue haciéndose efectivo en cada uno de nosotros. Porque al final de cuentas, hermanos, la verdadera fe es probada para demostrar que efectivamente nosotros no somos de los que andan tras las emociones, sino de los que realmente han nacido de nuevo, los que han conocido de manera personal al Señor. Y como bien dice el apóstol Pedro, la prueba va a redundar en nuestro beneficio, en favor de cada uno de nosotros. Ahora, el momento en el cual nosotros estamos enfrentando la prueba no es fácil, no es gratificante naturalmente hablando, pero cuando nosotros ponemos la mirada en el que hizo los cielos y la tierra, y sin duda podemos estar hasta llorando, porque podríamos llorar. A nadie se le prohíbe llorar en medio de la prueba y de la dificultad. A nadie se le prohíbe sentir tristeza o congoja en medio de la prueba, pero en medio de esa condición puede tener una esperanza. Sabe que la noche va a pasar. Sabe que la tormenta se va a tranquilizar. Sabe que el huracán va a desaparecer y que todo aquello que pasamos en dura experiencia será solamente una historia que nos sirvió para crecer y fortalecernos. Ahora, mencionábamos también que cada uno de nosotros tenemos que ver la prueba como un beneficio. ¿Puede ver la prueba como un beneficio, hermano? No es fácil y lo entiendo, lo comprendo, la comprendo. No es fácil. No es fácil que usted esté pasando dificultades en su hogar y usted dice, pero ¿por qué si no hay una razón? No es fácil, porque de pronto usted puede decir, ¿y qué es lo que está pasando acá? Pero en medio de eso usted también puede decir, amparado en las verdades de la palabra, tú vas a hacer algo a través de esto. Tú vas a conseguir algo a través de esto. Y no piense en la otra persona, piense en usted. Y no piense en las otras circunstancias, piense en usted, porque el tratamiento de Dios es con nosotros. Acá, hermano, acá. Nosotros pensamos, ay, lo que me hizo. Nosotros pensamos, ¿cómo me pagó mal? Nosotros pensamos, ¿cómo me deshizo? No, pensemos en nosotros. Señor, tú estás logrando algo. Me estás enseñando a ser más fuerte, me estás enseñando a poder pasar en medio de la prueba, a saber que en medio del dolor yo estoy siempre adorándote, como decían las hermanas, ¿verdad?
O a ver, hermanos, que no todo el tiempo vamos a tener prosperidad material, que nos va a tocar de repente pasar un momento duro de necesidad material, hermano. Y que ahí en la necesidad material usted pueda decir, como decía el apóstol Pablo: Señor, yo sé vivir en la abundancia, pero sé también vivir en la escasez. Por todo y para todo estoy hecho. Porque el problema para nosotros es que creamos que toda una vida va a ser solo de prosperidad y de abundancia, sin dificultades y problemas. Pero como el Señor quiere formarnos a cada uno de nosotros, tiene que pegarnos el sol fuerte, hermano. El sol tiene que pegarnos fuerte, hermano. Porque si no, vamos a crecer lánguidos, hermano, frágiles, fáciles de quebrar. Pero cuando vienen las pruebas, hermano, usted va fortaleciéndose y va ensanchándose en su vida espiritual. Ahora, por eso es bien importante que nosotros veamos las pruebas y las luchas como algo que, si yo lo manejo de manera madura, me va a ayudar. El problema es que a veces no manejamos las pruebas de forma madura. Impedimos que se alcance el propósito que Dios tenía por hacer en cada uno de nosotros, porque detuvimos el proceso, porque a medio camino tiramos la toalla, porque decimos: no, ya no puedo, porque nosotros tomamos decisiones y determinaciones que cortan el proceso. Dios quiere que nosotros con madurez percibamos el problema, la lucha, la batalla, llámese prueba, que tengamos suficiente madurez para digerir el momento duro y difícil, porque será solamente ahí donde entonces nosotros sí vamos a madurar. ¿De qué me sirve a mí tener problemas, dificultades, si lo voy a tratar de resolver carnalmente? ¿De qué me sirve a mí si alguien dijo algo, si alguien me hizo un daño, si yo le digo: me hiciste una, te haré dos? ¿De qué me sirve estar peleando en la carne? Yo me voy a quedar sin crecimiento, me voy a quedar corto. La prueba, para que sea efectiva en mi vida, debo de enfrentarla de forma madura. Nos preguntamos: ¿qué es lo que Dios quiere producir en mi vida cuando Él permite que esté enfrentando este problema? Cuando Él permite que esté enfrentando esta lucha, cuando Él permite que esté enfrentando este sufrimiento, ¿qué quieres conseguir? Y eso es algo que de forma muy personal usted y yo debemos de preguntárselo al Señor. ¿Tiene algún problema? ¿Tiene alguna necesidad? ¿Tiene alguna dificultad? ¿Tiene alguna lucha? ¿Tiene alguna batalla? Preguntémosle al Señor: Señor, ¿qué quieres producir en mi vida? ¿Qué quieres que yo entienda? ¿Qué quieres que yo comprenda? ¿Qué es lo que tú pretendes para beneficiarme? Porque el apóstol Santiago dice que todo va a traer bendición a nuestras vidas, que la prueba va a traer bendición a mi ser. Si lo hablamos en términos generales, podríamos decir que cuando nosotros enfrentamos pruebas, el Señor en nosotros quiere producir paciencia, quiere producir fortaleza, quiere producir habilidades para poder continuar adelante, para completar la situación, no importa cuán difícil esta sea, cuán difícil. Nosotros necesitamos comprender que va a haber un resultado. De hecho, el apóstol Pablo menciona que si nosotros queremos paciencia, lo que el Señor va a traer a nuestra vida son pruebas, porque es la prueba la que produce paciencia. A veces nosotros decimos: Señor, dame paciencia. Dame paciencia, Señor. En algún momento dado lo hemos dicho: Señor, dame paciencia. Y en ese momento, ¿quieres paciencia? Ajá, aquí va. Tenla, pruebas.
Porque las pruebas van a ser utilizadas para formar la paciencia en cada uno de nosotros. Que nosotros podamos comprender. El Señor está produciendo paciencia en mí. El Señor me está dando fuerzas nuevas. El Señor me está habilitando para seguir peleando la buena batalla, hermano. Como si podríamos decirlo, para subir un escalón más hacia la vida de la fe. Un nuevo nivel en nuestra vida espiritual. Un nuevo crecimiento en nuestra vida personal, de tal manera que vayamos pareciéndonos más y más al Señor. Veamos qué dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Usted ya los ha leído quizá en otro momento. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en qué, hermanos, en las tribulaciones. Ahora le pregunto también, ¿usted se gloria en las tribulaciones? Da gloria a Dios y le dice, gracias Señor por esta tribulación. Aunque sea llorando, dígaselo, hermano. Sí. Pero tenemos que gloriarnos en las tribulaciones. Dice el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y es que en el versículo anterior el apóstol Pablo está hablando de que cada uno de nosotros somos justificados por la fe, por medio de Jesucristo. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Que bueno, el Señor viene, nos vamos con Él, vamos a vivir con Él eternamente y para siempre. Nos gloriamos, qué bonito. No, pero dice el apóstol, pero también nos gloriamos en las tribulaciones. Porque nosotros solamente queremos experimentar cosas buenas, pero las tribulaciones tienen un objetivo: formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, transformarnos a su imagen. Y ahí es donde se nos pone difícil la cosa, ¿verdad? Entonces por eso en algún momento dado optamos por vivir la vida un poco superficial espiritualmente hablando. No nos queremos comprometer, no queremos pagar el precio, no queremos dar la medida de fe que deberíamos de estar dando, porque cuando nosotros determinamos meternos en hacer la voluntad del Señor, la cosa se pone más difícil. Pero el Señor quiere que nosotros podamos tener esa disposición. Dice, sigue diciendo el versículo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Por eso es que nos gloriamos en la tribulación, hermano. No es que usted va a ir a buscar, quiero tribulaciones, no, tampoco es eso, hermano. Porque si naturalmente nadie quiere tribulaciones, naturalmente nadie quiere pruebas. Pero si en algún momento determinado aparecieran, dice, vinieron. Bueno, voy a estar llorando, Señor, pero sé que de aquí voy a sacar paciencia. Sé que de aquí voy a sacar excelentes bendiciones. Sé que de aquí voy a salir creciendo más en ti. Sé que en medio de esta situación estoy siendo formado. Y concluye el versículo número 4, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Nosotros tenemos que valorar el sentido. ¿Cómo yo estoy manejando mis problemas? En algún momento dado, cuando no tenemos madurez para manejarlo, empezamos hasta a acusar al Señor y a decirle, Señor, ¿por qué me dejaste? Señor, ¿por qué me abandonaste? Señor, ¿dónde estabas? No sé, ha estado siempre presente mirándonos, hermano. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué me ocurrió esto? Pero el texto bíblico nos dice muy claramente que algunas situaciones son permitidas en nuestras vidas con el objetivo de que yo crezca. Ahora, si vemos en el lado negativo esta situación, diríamos, por ejemplo, una persona inmadura
siempre es impaciente, hermano. Una persona que no quiere crecer siempre es impaciente, no puede esperar. No tiene la capacidad para tener el dominio y no desesperarse ni exasperarse. Porque cuando nosotros entonces somos impacientes, estamos mostrando nuestra inmadurez, que somos inmaduros, que no hemos crecido, que lastimosamente no se ha operado la transformación en cada uno. Ahora, una persona madura es paciente y persistente. Paciente y persistente. Ahora pensemos, ¿dónde nos ubicamos nosotros? ¿En dónde estamos? ¿Estaremos siendo inmaduros nosotros al enfrentar las circunstancias difíciles que han llegado a nuestras vidas? ¿O por el contrario, estamos alcanzando el grado de madurez al ser pacientes y persistentes en medio de la situación que estamos enfrentando? La inmadurez nos va a llevar, hermanos, a ser impacientes e incrédulos. Porque la impaciencia muestra la incredulidad que hay dentro de cada uno de nosotros. Una persona no logra ser paciente porque no tiene confianza que Dios pueda hacer la obra. Una persona es impaciente porque no tiene la certeza, la seguridad que Dios puede operar en el último, pero último momento. Y cada día nosotros tenemos que considerar hasta dónde realmente yo tengo esa capacidad de sostenerme en medio de la prueba, dejando que llegue el tiempo de Dios para operar en cada uno de nosotros. Cuando el creyente aprende a esperar en el Señor, entonces Dios hace grandes cosas por él. Cuando usted y yo aprendemos a esperar en el Señor, vamos a ver la mano poderosa de Él moverse. El problema es que nosotros decimos: ay, Señor, mucho te has tardado, Señor, mejor lo voy a hacer de esta manera. Y terminamos deshaciendo lo que tanto le ha costado al Señor hacer dentro de cada uno de nosotros. Dios puede hacer grandes cosas si nosotros sabemos esperar en Él. Pero cuando no sabemos esperar, nos enredamos, hermano. Nos enredamos. ¿Recuerda la historia de Sara y Abraham en relación a Agar? Dios les había dado una promesa y les había dicho que les iba a dar un hijo y que de ese hijo el Señor le iba a dar una descendencia. Hasta le dijo: mira las estrellas, ¿puedes contarlas? Así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Pero la desesperación, porque los años pasaban, porque habían transitado una década y no ocurría la operación milagrosa que se esperaba. Entonces Sara le dijo: ¿por qué no tomas a la sierva Agar, mi sierva, para que me des un hijo a través de ella? Quizá ella es el medio a través del cual Dios nos va a dar ese hijo de promesa. Yo ya no puedo. Y Abraham no necesitó mucho ánimo, hermano. No, él no necesitó que lo empujaran tanto. No, en ese momento no fue el hombre que dijo: calma, calma, Sara, hay que esperar en el Señor, tenemos que tener fe. No, él dijo: yo creo que sí, dijo. Pues así es. Ese es el medio. Esa es la manera. Esa es la forma. Y se llegó a Agar. Y Agar concibió un hijo. Y ese hijo que procrearon con Agar resultó, hermanos, en un pero gran problema. Y no solamente para ellos como familia, sino para las generaciones que hoy por hoy estamos enfrentando, hermano. Allí es donde nos damos cuenta nosotros que por no saber esperar en el Señor,
Porque el que venga una respuesta de parte de Dios a nuestras vidas en una necesidad y en una dificultad puede provocarse en un problema si nosotros tratamos de resolverlo de acuerdo a nuestras habilidades, a nuestras capacidades, a nuestra sabiduría, a nuestro entendimiento, si no sabemos esperar en el Señor. Dios fue bien claro. Les dijo: yo le voy a dar un hijo. ¿Un hijo a ustedes dos? Es de ustedes dos que yo voy a conceder el hijo. No dijo: busquen ayuda, busquen medios, busquen formas para poder ayudarme, que yo no soy tan capaz. No, el Señor es supremamente capaz de hacer las cosas, hermano. Él no necesita ayuda para hacer las cosas. Somos nosotros los que tenemos que darle a Él la oportunidad de mostrar su gloria. Somos nosotros los que tenemos que darle a Él la oportunidad de manifestar su presencia en medio de cada uno de nosotros. Una vez Agar quedó embarazada, una vez Agar quedó encinta, empezó a ver mal a su ama, a Sara, y eso empezó a provocar problemas. De tal manera que embarazada la corrió Sara la primera vez, pero luego volvió. Y cuando ya era un muchacho, un joven de unos 13 años, ya ahora había nacido Isaac, dice que Sara se quejó que Ismael, que así se llamaba, el hijo de Agar, se burlaba de Isaac, y eso ya ella no lo podía tolerar. Y entonces Abraham le dijo: bueno, está en tus manos, es tu sierva, haz lo que quieras. Y aunque a él, dice, le dolió por su hijo, porque de hecho él había engendrado a Ismael, él sabía que habían hecho mal. Abraham sabía que no habían esperado en el Señor, y esos eran parte de los resultados, porque los resultados negativos prosiguieron en la descendencia. Eso para cada uno de nosotros debe hacernos pensar en este tiempo. ¿Será que yo estoy en mi desesperación tratando de ayudarle al Señor? En mi desesperación tratando de arreglar las cosas, de componer las cosas, de hacer componendas, de manera que todo pueda girar en beneficio para mi vida. Debo tomar en cuenta si acaso yo estoy tratando de ayudarle al Señor o estoy dejando que Él sea soberano y haga su perfecta voluntad. Ay, hermano, pero es que estaba bien difícil este problema. Hermano, es que yo ya no soportaba. El apóstol Pablo dice que juntamente con la tentación el Señor va a dar la salida. Y que cuando nosotros no sintamos las fuerzas, que corramos a Él, que de Él las vamos a recibir. Quiero cerrar con otro ejemplo rápidamente. A Moisés el Señor lo hizo sobrevivir porque fue tirado al río en una canasta, no teniendo la certeza ni la seguridad de que pudiera sobrevivir. Jocabed, la madre, le encomendó a la hija mayor, María, que fuera a vigilar qué pasaba con la arquía donde había colocado a su hijo. Pudo ver cómo la hija del faraón iba al río en ese momento, y la hija del faraón oyó el llanto del niño que estaba en la arquía llorando, y dijo: tráiganmelo. Y cuando lo vieron, lo que ella dijo es: este es hijo de una de las hebreas. O sea, para la hija de faraón no fue extraño, no fue engañada. Pero ella dijo: yo lo voy a tomar como mi hijo. Y lo prohijó, dice, lo adoptó como su hijo. Siendo ya casi un adulto de 40 años prácticamente, Moisés había sido formado en las universidades como un estadista para ser uno de los gobernadores en Egipto. Pero salió a ver y vio que un hombre de los líderes de los egipcios maltrataba a uno de los hebreos, y él fue y le dio muerte al egipcio
por estar maltratando al hebreo y lo enterró. Al día siguiente, 2 hebreos estaban peleando entre ellos y Moisés fue y les dijo: hermanos, no peleen, ustedes son hermanos. Y el que estaba maltratando al otro le dijo: ¿me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Él creyó, dice, que había quedado escondido aquello y que eso había ahora llegado al palacio y huyó. Moisés tenía que liderar en algún momento dado, pero él quiso tomar la autoridad por sus propias manos y en el momento que él quiso, actuando de manera sin templanza, sin dominio propio, le dio muerte al egipcio. Y esa impaciencia que tuvo Moisés le llevó al desierto para vivir 40 años allá, cuidando ovejas. De repente podríamos nosotros pensar: ¿qué hubiera pasado si Abraham no hubiera perdido la paciencia y hubiera controlado a Sara y le hubiera dicho: tranquila, el Señor nos va a dar el hijo? ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera perdido el control de su carácter y se hubiera mantenido de manera continua, siendo perseverante, templado en todos los aspectos de su vida y no hubiera permitido que su carácter lo controlara? ¿Qué hubiera pasado? Ahí nos damos cuenta, solo nos quedamos con la suposición de lo que hubiera sido, de los ejemplos que tenemos, para que no los imitemos, para que no seamos impacientes cuando la prueba está llegando a nuestras vidas, que entendamos que el Señor algo va a hacer allí, que el Señor algo va a conseguir ahí, que el Señor algo va a lograr ahí. Así que si usted está pasando pruebas y dificultades en este momento, piense: yo voy a saber esperar en el Señor, yo voy a depender del Señor, yo voy a dejar que el Señor controle plenamente mi vida en todos mis aspectos. Amén.